Hola, bueno, vamos a resolver para que ustedes lo tengan corregido los ejercicios que quedaron pendientes de la clase de ayer, martes 23, que estábamos trabajando con derivadas de funciones que involucraban logaritmos y exponenciales. Vamos a empezar por corregir el ejercicio 5. Recordamos que desde la A hasta la F los hicimos en clase, así que ahora vamos a corregir los que corresponden al resto de los ejercicios. Bien. Vamos a hacer entonces el ejercicio que lo vamos a derivar. La idea es que ustedes lo hagan y después corrijan, verifiquen con lo que estamos trabajando acá. ¿Mm? Bueno, vemos que tenemos un cociente, sabemos que la derivada de un cociente es un cociente y ya hacemos la raya de fracción para organizar mejor la expresión. Entonces, ¿cómo se deriva un cociente? La derivada del de arriba. La derivada del de arriba es e a la x. Por el de abajo sin derivar. Menos. Siempre aconsejo poner un corchete ahí. El de arriba sin derivar por la derivada del denominador. La derivada de 2e a la x es 2e a la x. Más la derivada de 8x es 8. Y cerramos el corchete. Sobre el denominador al cuadrado. Ahí ya lo tendríamos, el resultado. Pero vamos a ver si podemos mejorar un poquito la escritura en este sentido. O sea, en el numerador podemos abrir el corchete. Esto más que nada es para ver si podemos simplificar algo. No distribuyamos acá. Entonces nos queda menos e a la x por 2e a la x más 8 sobre 2e a la x más 8x todo elevado al cuadrado. En el numerador vemos que tenemos una resta. En ambos términos nos aparece e a la x. Lo vamos a sacar factor común, e a la x. ¿Qué nos queda? 2e a la x más 8 menos 2e a la x, perdón, más 8x es acá, menos 2e a la x menos 8. El signo menos viene porque tenemos un signo menos delante. Todo sobre 2e a la x más 8x elevado al cuadrado. ¿Qué vemos dentro del paréntesis? Que acá tenemos 2e a la x positivo, acá 2e a la x negativo. Nos queda 8x menos 8, podríamos sacar el 8 factor común. Factor común de, ¿qué nos va a quedar? X menos 1 sobre 2e a la x más 8x elevado al cuadrado. Y lo dejamos ahí. Bueno, vamos a hacer el h. Este que hicimos era el g. Vamos a hacer el h.
¿Qué vemos en el h? Que tenemos una resta, entonces primero tenemos que derivar esto, y después tenemos que derivar esto, pero esto vemos que es un cociente, una división. Entonces, la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x cuadrado. Menos. Ojo, vamos a poner un corchete grande acá. ¿Cómo derivamos esa división? Bueno, es una división. La derivada del de arriba, 1, por el de abajo sin derivar. Menos el de arriba sin derivar, que es x, por la derivada del denominador. La derivada del logaritmo es 1 sobre x, todo sobre logaritmo de x elevado al cuadrado. ¿Podemos mejorar? Y lo vemos, capaz que sí. Acá nos queda 1 sobre x cuadrado menos. Vamos a ver qué nos quedó dentro del corchete. Abajo nos queda logaritmo de x elevado al cuadrado. Y arriba tenemos 1 por logaritmo de x, menos x por 1 sobre x. Dijimos que esta x multiplica, esta x divide, se nos pueden ir. Entonces nos queda menos 1. ¿Mm? Simplificamos, simplificamos. Bueno, ahí ya tendríamos la expresión un poco más simplificada, la podemos dejar así. Vamos a ver el i, lo voy a hacer acá. Tenemos logaritmo de la raíz cuadrada de 1 más x cuadrado. ¿Cómo derivamos esa función? Va. Primero tenemos que derivar el logaritmo, eso es 1 sobre el argumento, en este caso el argumento es 1 más x cuadrado, por la derivada del argumento. ¿Mm? Primero derivamos el logaritmo, ahora tenemos que derivar el argumento. La derivada de la raíz es 1 sobre 2 por la raíz cuadrada de 1 más x cuadrado. Y a esto lo tenemos que multiplicar por 2x, que es la derivada de lo que está dentro de la raíz. ¿Mm? Primero derivo el logaritmo, después derivo la raíz, y después derivo lo que está dentro de la raíz y aplicamos la regla de la cadena. ¿Cómo nos queda esto? 1 por 1 por 2x, nos queda 2x arriba. Abajo nos queda ese 2, y nos queda la raíz de 1 más x elevado al cuadrado. ¿Mm? Al cuadrado, pues tenemos la raíz por la misma raíz, por lo tanto nos queda elevado al cuadrado. Podemos hacer ir índice con exponente, podemos hacer ir 2 que multiplica, 2 que divide. Conclusión, la derivada nos va a quedar x en el numerador, 1 más x cuadrado en el denominador. Bueno, vamos a borrar todo. Vamos a hacer la j. Tenemos que derivar la función exponencial. La función exponencial es la misma función exponencial por, y ahora tenemos que derivar el exponente. La derivada de 3x menos 1 es 3. Y ya ahí queda. Con respecto al ejercicio K, la derivada es, bueno, tenemos la función exponencial, la derivada es la misma función exponencial, y ahora tenemos que derivar el exponente hay una resta, entonces nos va a quedar la derivada de la raíz, que es 1 sobre 2 por la raíz, menos la derivada de x cuadrado, es 2x. Y ahí lo dejamos. Nos había quedado planteado un límite para resolver. Límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre e a la x menos 1 menos 1 sobre x.
Bueno, ¿cómo resolvemos este límite? Este está fuera de la plancha, fuera de la práctica. Se los había dado en clase. Primero hacemos la sustitución directa, o sea, reemplazamos x por 0. E elevado a la 0 es 1, todo número elevado a la 0 es 1. Entonces nos queda 1 menos 1, 0. ¿Mm? Y recordamos también que 1 sobre algo que tiende a 0, ese cociente tiende a infinito. O sea que acá nos queda 1 sobre 0 es infinito, menos 1 sobre 0 es infinito. Infinito menos infinito es indeterminado. Recordemos que para aplicar L'Hopital, solamente lo podíamos hacer para límites de la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Entonces, en este caso, que es infinito menos infinito, no es posible aplicar L'Hopital así en forma directa. Entonces, bueno, volvemos al límite original que teníamos. ¿Mm? ¿Qué tenemos acá? Una resta. A esa resta la vamos a transformar en un cociente, para poder aplicar L'Hopital. O sea que lo que vamos a hacer entre esas dos fracciones es, en este caso, restarlas. ¿Mm? Sacamos un común denominador. El común denominador entre e a la x menos 1 y x. Recuerden que el común denominador es un término que los contiene a los dos. Entonces es e a la x menos 1 por x. A esta primera fracción le agregamos x en el denominador, por lo tanto agregamos x en el numerador. Menos. A esta segunda fracción, como le agregamos e a la x menos 1 en el denominador, también lo tenemos que agregar en el numerador. E a la x menos 1. Vamos a ver ahora qué nos queda. Si x tiende a 0, nos queda 0 menos e a la 0 menos 1 sobre e a la 0 menos 1 por 0. E a la 0 es 1, 1 menos 1, 0. 0 menos 0, 0 arriba. Y abajo también, e a la 0 es 1, menos 1, 0, 0 por 0, 0. Y esto es indeterminado. Pero tenemos la ventaja de que ahora, así como está expresado, podemos utilizar la regla del L'Hopital. Yo lo primero que haría es abrir un poco el paréntesis arriba, más que nada para... Entonces arriba nos queda x menos e a la x menos menos más 1. Reemplacé, abrí el paréntesis, podría no haberlo hecho, no pasa nada. Y abajo e a la x menos 1 por x. Y ahora aplicamos la regla del L'Hopital. Recuerden que la regla del L'Hopital, derivo numerador, derivo denominador. No hago la derivada de una división. ¿Qué nos queda en el numerador? Derivada de x es 1 menos e a la x y la derivada de 1 es 0. Ojo que en el denominador tengo una multiplicación. Entonces hay que derivar como multiplicación. La derivada del primero. ¿Cuánto es la derivada del primero? E a la x. Por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar, e a la x menos 1, por la derivada de x, que es 1. ¿Cuánto nos queda este límite? 1 menos e a la 0. 1 menos e a la 0. E a la 0 es 1, o sea que 1 menos 1, 0. Abajo, e a la 0, 1 por 0, o sea, esto es 0.
E a la 0, 1, menos 1, 0. 0 más 0, 0, que es indeterminada. ¿Qué hacemos? Volvemos a aplicar L'Hopital. Derivada del numerador. La derivada de 1 es 0, nos queda menos e a la x. Derivada del denominador. Tenemos que derivar e a la x por x. Pero esa es una multiplicación. ¿Mm? Entonces tenemos que aplicar la regla de la derivación de la multiplicación. La derivada del primero, e a la x, por el segundo sin derivar, x. Más el primero sin derivar, e a la x, por el segundo derivado, 1. Más. ¿Cuánto es la derivada de e a la x menos 1? Bueno, este por 1 lo podemos hacer ir. La derivada de e a la x menos 1 es e a la x. ¿Cuánto nos queda esto? E a la 0 es 1, o sea que arriba nos queda menos 1. E a la 0 es 1, pero por 0 es 0. E a la 0 es 1. E a la 0 es 1. O sea que nos queda menos 1/2. Bueno, vamos a ver también, vamos a empezar a trabajar con este ejercicio. Vamos a hacer algunos y el resto queda para ustedes. ¿Mm? El ejercicio 4 dice: en las siguientes propuestas seleccionar cuál es la correcta. Solo una lo es. ¿Mm? Es un ejercicio de multiple choice donde hay distintas propuestas y nosotros tenemos que ir no adivinando, sino analizando cuál es la correcta. La primera la hicimos en clase, la vamos a repetir. ¿Mm? La expresión a a la n igual a c, con a positivo y c positivo y hay distinto de 1, es equivalente a, y hay una serie de expresiones que contienen el logaritmo. Entonces nosotros recordamos que a la n igual a c. ¿Mm? Si la a es base, y el n es argumento, ¿eso qué quiere decir? Esto es lo mismo que decir que el logaritmo en base b de c, perdón, el logaritmo en base a, logaritmo en base a de c es n. ¿Mm? A la n igual a c. Entonces la respuesta correcta es la C. ¿Mm? Vamos a la 2. Dice, si el logaritmo en base 3 de a más 1 es igual a 1, entonces ¿cuánto es el logaritmo en base a de 8? Y entonces nosotros acá podemos averiguar el valor de a. ¿Qué significa que el logaritmo en base 3 de a más 1 es igual a 8? Eso significa que 3 elevado a la 1, perdón, que el logaritmo en base 3 de a más 1 es igual a 1. Eso significa que 3 elevado a la 1 es a más 1. Por lo tanto, digo bien, 3 a la 1 es a más 1. Por lo tanto, a qué es igual. Paso el 1 restando, 3 a la 1 menos 1, a nos queda 2. Entonces venimos y reemplazamos ahí. ¿Qué nos queda? El logaritmo en base 2 de 8. Y el logaritmo en base 2 de 8 es 3. Por lo tanto, la respuesta correcta es la 3. Vamos a ver la tercera. Logaritmo de x más 1. Acá no tenemos la base,
pero sabemos que la base es 10. O sea que estamos hablando del logaritmo decimal. Entonces, si el logaritmo de x más 1 es igual a 1, ¿cuánto es el logaritmo de x más 91? Bueno, podemos plantear algo parecido. A ver, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué nos está diciendo esta expresión? Que 10 elevado a la 1 es igual a x más 1. De acá podemos reemplazar el valor de x, pasamos el 1 restando, o sea que x vale 9. Con este valor de x igual a 9 lo ponemos acá. Entonces, ¿qué nos queda? El logaritmo de 9 más 91. Que 9 más 91 es 100. ¿Cuánto es el logaritmo decimal de 100? Recuerden que acá la base es 10, nada más que no la ponemos. El logaritmo decimal de 100 es 2. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Vamos a continuar. Vamos a hacer los que siguen. Uy, ¿qué pasó? Bueno, vamos a hacer el 4, el 5, el 6 y así sucesivamente. ¿Qué nos dice el 4? ¿Cuánto es el logaritmo en base 2 de 0,25 más el logaritmo en base 3 de 9? Bueno, acá directamente hacemos la cuenta. Logaritmo en base 2, el 0,25 lo pasamos a fracciones, que es más agradable. Nos queda un cuarto, más logaritmo en base 3 de 9. ¿Cuánto es el logaritmo en base 2 de un cuarto? 2 elevado a la cuánto nos da un cuarto. Elevado a la menos 2. Con el logaritmo calculamos el exponente. Más, ¿cuánto es el logaritmo en base 3 de 9? Y 3 al cuadrado es 9. 2. Menos 2 más 2, 0. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. El 5. Logaritmo en base 2 del logaritmo en base A de A al cuadrado. ¿Cuánto es esto? Bueno, primero vamos a trabajar con lo que tenemos acá adentro. Y ahí que tenemos el logaritmo de una potencia. ¿A qué es igual el logaritmo de una potencia? Entonces eso nos queda logaritmo en base 2, bajamos el exponente y nos queda logaritmo en base A de A. ¿Cómo resolvemos esto? ¿Cuánto vale el logaritmo en base A de A? ¿Qué pasaba si el argumento es igual que la base? Esto nos da 1. Logaritmo en base A de A es 1. Cuando la base es igual al argumento, el logaritmo es 1. Conclusión, nos queda logaritmo en base 2 de 2. Logaritmo en base 2 de 2 es 1. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Vamos a al 6. Sean las siguientes propuestas. A ver, acá tenemos una propuesta, acá tenemos otra propuesta y acá tenemos una tercera propuesta. Y tenemos que decir si son todas verdaderas, si hay alguna que es falsa o cuáles son las verdaderas. A ver, la primera. Vamos con la primera. El logaritmo en base 3 de un noveno. ¿Cuánto es? Logaritmo en base 3 de un noveno es menos 2. O sea que la 1 es verdadera.
La segunda. ¿Qué dice la segunda? El logaritmo en base raíz de 3 de x es menos 2, entonces x es igual a 3. Vamos a ver si es cierto esto. ¿Qué significa? ¿Cuánto vale x en este caso? Y que nos queda que raíz de 3 a la menos 2 es igual a x. Exponente negativo se nos da vuelta a la fracción. Esto acá nos queda 1 sobre raíz de 3 elevado al cuadrado. Y esto es igual a x. Índice con exponente los podemos hacer ir, por lo tanto nos queda que x es igual a 1/3 en realidad. Y acá nos decía que x es igual a 3. Por lo tanto la segunda es falsa. ¿Qué pasa con la tercera? Logaritmo en base x de 49 es igual a menos 2. Entonces x es igual a 1/7. A ver, x a la menos 2 es igual a 49. ¿Mm? De vuelta, esto nos queda 1 sobre x cuadrado. Esto es igual a 49. Para despejar el valor de x, podemos invertir ambas fracciones. O sea que nos queda que x cuadrado es igual a 1 sobre 49. ¿Mm? Pasamos el cuadrado como raíz. Nos queda que x es igual a la raíz de 1 sobre 49, que es 1/7. Por lo tanto, es verdadera. Entonces las verdaderas son la primera y la tercera. ¿Cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta es la C. Bueno, vamos a continuar con algunas más. Continuamos, entonces, hicimos la 6, vamos a hacer la 7. La idea es que ustedes la vean, la analicen. Dice logaritmo de 2000 elevado al cuadrado. Bueno, no tenemos la base. ¿Qué quiere decir? Que el logaritmo, la base de este logaritmo es 10. ¿Qué tenemos? El logaritmo de una multiplicación. Perdón, el logaritmo de una potencia. O sea que en principio esto lo podemos escribir como logaritmo 2 por el logaritmo de 2000. 2 por el logaritmo de 2000. Tenemos que encontrar que algunas de las que tenemos acá como opciones son las correctas. ¿Qué podemos pensar? Que el 2000 es 2 por 1000. 2 por 1000. Entonces esto nos queda 2 logaritmo de 2 por 1000, ¿no es cierto? Esto es el logaritmo de una multiplicación. El logaritmo de una multiplicación es la suma de los logaritmos. Acá me falta un 0. Logaritmo de una multiplicación es la suma de los logaritmos. A ver, ¿qué queda acá? 2 por logaritmo de 2 más. ¿Cuánto es el logaritmo decimal de 1000? 3. Porque 10 a la 3 es 1000. Podemos distribuir, nos queda 2 logaritmo de 2 más 2 por 3, 6. ¿Hay alguna que es igual a esta? 2 logaritmo de 2 más 6.
Sí, 2 logaritmo de 2 más 6. La B es la correcta. Continuamos. Vamos a ver la 8. Nos dice la 8. Logaritmo en base 3 de la raíz cuadrada de 0,1 periódico. 0,1 periódico. Eso es 0,111111. ¿Qué estaría bueno? Este 0,1 periódico pasarlo a fracción, porque nos resulta más conocido. ¿Mm? ¿Cuánto era 0,1 periódico a fracción? Un noveno. O sea que en realidad tenemos el logaritmo en base 3 de la raíz cuadrada de un noveno. ¿Cómo hacíamos la raíz cuadrada de una raíz? Perdón, el logaritmo de una raíz. El índice de la raíz pasa dividiendo. El 2 pasa dividiendo. ¿Qué nos queda en el numerador? Logaritmo en base 3 de un noveno. ¿Cuánto es el logaritmo en base 3 de un noveno? Menos 2. Porque 3 a la menos 2 es un noveno. Menos 2 sobre 2. Menos 2 sobre 2, menos 1. Respuesta correcta, menos 1. Vamos a ver la 9. Si el logaritmo decimal de x es igual a 2a y el logaritmo decimal de 3 es igual a, entonces, ¿cuánto vale x? ¿Cuánto vale x? ¿Cómo podríamos hacer si tenemos estas dos situaciones? ¿Por qué lado lo podemos agarrar? No habría una única forma de resolverlo, me parece. ¿Estamos? Pero, a ver, el logaritmo de x. ¿A qué es igual al logaritmo de x? A 2a. Pero a es logaritmo de 3. O sea que eso es igual a 2 por el logaritmo decimal de 3. ¿Cómo lo podemos pensar esto? El logaritmo de x es igual. Este 2 lo pasamos como potencia. Nos queda logaritmo de 3 al cuadrado. Entonces, si el logaritmo de x es igual al logaritmo de 9, porque 3 al cuadrado es 9, ¿eso qué quiere decir? Si tenemos una igualdad entre dos logaritmos, quiere decir que los argumentos son iguales. O sea que x es igual a 9. Respuesta correcta, x es igual a 9. Vamos a la 10. Nos dice que x es todo este término, un cociente entre logaritmos, que y es todo este término, un cociente entre logaritmos. Entonces tenemos que deducir cuánto es x dividido y. O lo que es lo mismo decir x sobre y. Entonces, bueno, ¿quién es x? Logaritmo decimal de la raíz de 3 sobre logaritmo de un tercio. Y eso hay que dividirlo por el logaritmo de un cuarto sobre logaritmo de 1 sobre 27. ¿Qué nos queda esto? Recuerden que para dividir fracciones, multiplicamos cruzado. Entonces, lo voy a hacer acá. Eso nos queda logaritmo raíz de 3 por logaritmo de 1 sobre 27.
sobre logaritmo de un tercio por logaritmo de un cuarto. Bueno, ¿qué podemos hacer acá? Podemos hacer lo siguiente. ¿Qué es logaritmo de la raíz de 3? Es logaritmo de 3 sobre 2 por. ¿Qué es 1 sobre 27? 1 sobre 27 es 3 a la menos 3. ¿Sí? Entonces, decir logaritmo de 3 a la menos 3 es lo mismo que decir menos 3 por el logaritmo de 3. Todo sobre. ¿Qué es 3 un tercio? Es 3 a la menos 1. 3 a la menos 1. O sea que eso es menos 1 por el logaritmo de 3. Por. ¿Qué es logaritmo de un cuarto? Un cuarto es 4 a la menos 1. Entonces, podemos decir que es menos 1 por logaritmo de 4, que después vamos a ver si podemos hacer algo. Entonces, ¿qué tenemos acá? En principio, este logaritmo de 3 y este logaritmo de 3 lo podemos hacer. Después, este signo menos y este signo menos nos queda positivo. Y este 2 lo pasamos abajo. Entonces, ¿qué nos queda arriba? Dijimos que este y este lo ponemos positivo. Estamos resolviendo el 10, me estoy perdiendo. Entonces nos queda 3 logaritmo de 3 sobre, lo voy a escribir acá, 3, voy a escribir en 3 logaritmo de 3, 3 logaritmo de 3, sobre 2 por menos logaritmo de 4. ¿Hay alguna que se le parezca de las soluciones que tenemos acá arriba? No. Pero si al 4 lo expresamos como 2 a la 2, entonces me queda el logaritmo de una potencia, entonces nos queda, este signo menos lo ponemos adelante, nos queda 3 logaritmo de 3 sobre este 2, lo pasamos multiplicando, lo juntamos con ese, nos queda 4 logaritmo de 2. Entonces la E es la correcta. Menos 3 logaritmo de 3 sobre 4 logaritmo de 2. Complicado ese. Vamos a ver el 11. Logaritmo decimal de la raíz cúbica de 100 es P. Logaritmo en base Q de 8 sobre 125 es menos 3. Logaritmo en base 2 tercios de R es menos 2. Entonces, ¿cuánto es P por Q por R? Bueno, de acá, de cada una de estas expresiones tenemos que despejar el valor. ¿Qué significa el primer logaritmo? ¿Qué significa el primer logaritmo? Y significa que 10 elevado a la P es igual a la raíz cúbica de 100. O bien, olvídense de esto. No estaba mal, pero no me ayudaba. ¿Cuánto es P? Y esto es el logaritmo decimal de 100 sobre 3, ¿no es cierto?
porque la raíz cúbica pasa dividiendo. Ese es pues. ¿Cuánto es el logaritmo decimal de 100? 2 tercios. ¿Mm? O sea que ya sacamos el primer valor de que P vale 2 tercios. Vamos a ver Q. ¿Qué significa que el logaritmo en base Q? Bueno, que Q a la menos 3 es igual a 8 sobre 125. A 8 sobre 125. ¿Mm? ¿Qué es Q a la menos 3? Es 1 sobre Q a la 3. Y esto es 8 sobre 125. ¿Cómo hacemos para despejar Q de acá? Invertimos ambas fracciones. O sea que Q a la 3 es igual a 125 sobre 8. Y ahora para despejar Q, el cubo lo pasamos como raíz cúbica. ¿Qué nos queda? Raíz cúbica de 125, que es 5, raíz cúbica de 8, que es 2. ¿Mm? O sea que acá sacamos que Q es igual a 5 medios. ¿Qué nos falta? Encontrar el valor de R. ¿Qué significa que el logaritmo en base 2 tercios de R es igual a menos 2? Que 2 tercios a la menos 2 es igual a R. ¿Cuánto vale R entonces? Bueno, 2 tercios a la menos 2 es lo mismo que 3 medios elevado al cuadrado. Porque el exponente negativo me invierte la base. O sea que R es igual a 3 al cuadrado, que es 9, 2 al cuadrado, que es 4. Acá encontramos el valor de R. ¿Qué hay que buscar? ¿Cuánto vale P por Q por R? Entonces, P, 2 tercios. Por Q, 5 medios. Por R, 9 cuartos. Tenemos que hacer esta operación. Este 2 con este 2 lo podemos simplificar. El 9 y el 3 lo podemos simplificar y acá nos queda 3. No podemos simplificar más nada. 5 por 3, 15 cuartos. Que lo tenemos acá. Continuamos. Vamos a hacer el 12. A ver cómo lo podemos plantear. Dice que el logaritmo decimal de la raíz de m es p. Y el logaritmo decimal de b a la quinta es q. ¿Cuál de las siguientes expresiones es siempre igual al logaritmo de la raíz de mb? Y acá nos da una serie de cuestiones, ¿no? de opciones. A ver, vamos a ver. Primero, ¿qué es el logaritmo de la raíz cuadrada de mb? Es el logaritmo de m por b, todo sobre 2. ¿Mm? O sea que eso es igual al logaritmo de m más el logaritmo de b, todo sobre 2.
logaritmo de una potencia, es igual a la suma de los logaritmos. Las soluciones vienen dadas en P y Q, o sea que veamos. Esto está bien, esto está bien. Esto hay que pensarlo un poco más. Logaritmo en base de la raíz de m es p. Bueno, entonces, ¿qué significa que el logaritmo de la raíz de m sea p? Eso significa que el logaritmo de m sobre 2 es p. Y eso lo tenemos acá. Logaritmo de m sobre 2, esto ya sería p. Ahora habría que buscar un poquito quién es b. Lo tenemos acá. Ahí tenemos una potencia. 5 por el logaritmo de b, eso es q. Por lo tanto, el logaritmo de b es q sobre 5. Entonces acá cuando tenemos logaritmo de b, tenemos que poner q sobre 5. ¿Estamos? Entonces, vamos a pasar en limpio. ¿Qué nos quedaba acá? Nos quedaba logaritmo de m sobre 2 más logaritmo de b sobre 2. Logaritmo de m sobre 2, eso dijimos que era p. Más. El logaritmo de b es q sobre 5. Sobre 10 es q sobre 10. Nos fijamos, acá tenemos la opción correcta. P más q sobre 10. La 13. El valor de x en la ecuación a elevado a la x es igual a b por c es y alguna de las opciones que tenemos acá. ¿Qué tenemos ahí? Bueno, básicamente es una ecuación exponencial. Como no podemos igualar las bases porque no sabemos cuáles son, entonces ¿qué hacemos? Aplicamos logaritmo a ambos miembros. Entonces nos queda logaritmo de a elevado a la x es igual al logaritmo de b por c. Logaritmo de una potencia. Bajamos el exponente. Logaritmo de una multiplicación. Suma de logaritmos. ¿Cómo despejamos x? Nos queda logaritmo de b más logaritmo de c, todo sobre logaritmo de a. ¿Alguna de las que tenemos es la correcta? Logaritmo de b más logaritmo de c. Sí, la d. Hacemos algunas más y después el resto quedan para ustedes. Que la van a tener que analizar de la forma que lo estamos haciendo ahora.
Se me cerró el documento. Esperamos un cachito. Bueno, retomamos. Si y es igual a la logaritmo en base a de x. Entonces, ¿cuánto vale x? Nos dice que y es igual a elevado a la logaritmo en base a de x. Tenemos que saber cuánto vale x. Bueno, ¿qué podemos hacer? A la x la tenemos acá como exponente. Yo lo que haría es aplicaría logaritmo a ambos miembros. Aplicaría logaritmo de y le aplicaría logaritmo a esta expresión. No sé si voy por el camino correcto. ¿Qué nos queda? Logaritmo de y es igual logaritmo de una potencia, logaritmo en base a de x, por logaritmo de a. No sé si solucionamos algo. Hay unas propiedades que yo no se las di, pero a ver, vamos a ver si de acá podemos sacar algo de limpio. Acá tenemos distintas bases. Podemos hacer un cambio de base. Esto es logaritmo decimal de y. Esto es logaritmo en base a de x. Entonces nos queda logaritmo decimal de x sobre logaritmo de a por logaritmo de a. Logaritmo de a y logaritmo de a lo podemos cancelar. Entonces nos queda que el logaritmo decimal de y es igual al logaritmo decimal de x. ¿Eso qué significa? Que y es igual a x. Entonces, ¿cuánto vale x? Y. A ver, la 15. De la siguiente propuesta, ¿cuál es la verdadera? Logaritmo en base 3 más logaritmo en base 5. ¿Es igual al logaritmo de 8? No. Este es falso. Porque esto acá sería el logaritmo de 15. Pues se multiplicarían. Logaritmo decimal de 10 sobre logaritmo decimal de 2. ¿Es igual a 5? No, esto es falso. La C. Logaritmo en base 2 de 16 es 8. O sea, 2 a la 8 es 16. No, es falso. Logaritmo en base 16 de la raíz séptima de cuarta. A ver, ¿cuánto sería eso? Logaritmo en base 16 de 4 dividido 7. ¿Cuánto es el logaritmo en base 16 de 4? 16 elevado a la cuánto nos da 4. Y a lo medio.
¿Mm? ¿Por qué? Y porque 16 a la 1 medio es la raíz cuadrada de 16, que es 4. O sea que esto nos queda 1 medio. 1 medio dividido 7 es 1 sobre 14. O sea que esta es correcta. Ahora, si esta es correcta, obviamente esta no es correcta. Aparte acá tenemos logaritmo por logaritmo y no hay ninguna propiedad de logaritmo por logaritmo. Hacemos una última. El resto queda para ustedes, que me van a tener que decir cómo hicieron el análisis la clase del martes. A ver, logaritmo en base 2 de... A ver, ¿qué es todo eso? Eso es el logaritmo en base 2 de... A ver, este 2 está elevado a la raíz cuadrada. Este 2, el que ahora voy a marcar en rojo, está afectado por esta raíz y por esta raíz. O sea que está afectada por una raíz cuarta. ¿Sí? Y el 2 que está más adentro, el 2 que está más adentro, está afectado por esta raíz, por esta raíz y por esta raíz. O sea, está afectada 3 veces por la raíz cuadrada. O sea que esa está afectada por una raíz octava. O sea, este 2, el de afuera, está afectado por una raíz cuadrada. Este está afectado por una raíz cuarta, porque tenemos raíz de raíz. Y este está afectado por una raíz octava, porque tenemos raíz de raíz de raíz. Vamos a ver cómo lo podemos trabajar eso. Esto nos queda logaritmo en base 2 de 2 a la 1 medio. Porque la raíz cuadrada de 2 es 2 a la 1 medio. Por, ¿cuánto nos da eso? 2 a la 1 cuarto. Y este, 2 a la 1 octavo. Producto de potencia de igual base, podemos sumar los exponentes. 1 medio más 1 cuarto más 1 octavo. 1 medio más 1 cuarto más 1 octavo. Podemos llevar todo a octavos. Entonces 1 medio en octavos sería 4 octavos. 1 cuarto en octavos sería 2 octavos. 4 octavos más 2 octavos son 6 octavos, más 1 octavo es 7 octavos. O sea que eso es 2 a la 7 octavos. Logaritmo de una potencia. Bajo el exponente. Logaritmo en base 2 de 2. Base igual que el argumento. Eso vale 1. Conclusión. ¿Cuánto vale esto? 7 octavos. Solución correcta, 7 octavos. Va. Los que quedan, el resto queda para ustedes, que los van a ir resolviendo. Son muy interesantes estos ejercicios, porque requieren de un conocimiento de lo que estamos haciendo, un análisis, una reflexión, una serie de procedimientos. Así que bueno, lo vemos la clase que viene. Hasta luego.